Judas y Pedro, dos hombres, dos caídas, un mismo amor traicionado. Comencemos con Judas. ¿Quién fue Judas Iscariote y cómo traicionó a Jesús? Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles elegidos directamente por Jesús. Su nombre, Iscariote, probablemente indica que era originario de una ciudad llamada Queriot. Judas no fue un extraño ni un enemigo externo. Era parte del círculo más cercano de Jesús. Caminó con él durante 3 años. Lo vio hacer milagros, alimentar multitudes, sanar enfermos y enseñar con sabiduría y autoridad. Él también fue testigo del amor, la misericordia y la compasión de Jesús. Judas fue designado como el tesorero del grupo, el encargado de manejar el dinero. La Biblia sugiere que su corazón comenzó a desviarse por la codicia, ya que en Juan 12:6 se dice que sustraía de lo que se echaba en la bolsa. En algún momento, Judas se decepcionó de Jesús o simplemente decidió seguir sus propios intereses. Se acercó a los principales sacerdotes y líderes religiosos, quienes ya buscaban la forma de eliminar a Jesús, y les ofreció entregarlo a cambio de 30 piezas de plata, como relata Mateo 26:14-16. Ese era el precio que en la ley antigua se pagaba por un esclavo. Irónicamente, Judas vendió al Salvador del mundo por el valor de un esclavo. La noche de la traición, Judas llevó a los soldados al jardín de Getsemaní, donde Jesús oraba, y allí le dio un beso como señal para identificarlo. Jesús, con una calma que solo el amor verdadero puede tener, le dijo: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esto se encuentra en Lucas 22:48. Más tarde, lleno de remordimiento, Judas quiso devolver el dinero, pero los líderes religiosos lo rechazaron. Judas se dio cuenta del error que había cometido, pero ya era tarde. La culpa lo consumió. El dolor lo aisló. Y lo más triste, no volvió a Jesús. No pidió perdón. No esperó la misericordia. Su historia terminó en una soledad oscura, lejos del amor que incluso entonces lo habría abrazado. Desesperado, en lugar de pedir perdón, se ahorcó. Mateo 27:3-5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Quién fue Pedro y cómo negó a Jesús? Pedro, cuyo nombre original era Simón, fue otro de los 12 apóstoles. Jesús lo llamó desde su oficio de pescador y fue él quien dijo con valentía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como dice Mateo 16:16, Pedro era el fuerte, el valiente, impulsivo y apasionado. Era de alguna manera el líder del grupo. Amaba profundamente a Jesús y muchas veces fue el primero en hablar, en defenderlo, en prometer lealtad. En la última cena, Jesús le dijo que lo negaría 3 veces antes que cantara el gallo. Pedro con total seguridad dijo: aunque todos te abandonen, yo no te negaré. Mateo 26:34 dice: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero cuando Jesús fue arrestado, todo cambió. Pedro lo siguió de lejos. En el patio del sumo sacerdote, una sirvienta lo reconoció y le dijo: tú estabas con Jesús. Pedro negó. Otra persona también lo señaló, y él volvió a negar. Finalmente, alguien más dijo que su forma de hablar lo delataba, y Pedro juró y dijo con fuerza: no conozco a ese hombre. 3 veces lo negó. 3 veces fingió no amar a quien tanto amaba. En ese momento, el gallo cantó, y Pedro recordó las palabras de Jesús. Volteó, y Jesús lo miró.
Esa mirada no era de reproche ni condena, era de dolor y de amor, como diciendo, yo sabía que me ibas a fallar, y aún así te amo. Pedro salió y lloró amargamente. En Lucas 22, 61 a 62, dice estas solemnes palabras. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Días después, tras la resurrección, Jesús lo perdonó y lo restauró. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y Pedro respondió 3 veces que sí, una por cada negación. Así, Jesús no solo lo perdonó, sino que lo volvió a levantar. Pero hay una diferencia. Pedro lloró y volvió. Judas se alejó y no esperó el perdón. La nostalgia de esta historia no solo está en su tristeza, sino en el amor que aún brillaba en los ojos de Jesús, esperando. El mismo amor que te espera hoy a ti, aunque le hayas fallado. Porque el dolor de Jesús no fue solo por los clavos, sino por el abandono de aquellos a quienes más amaba. Y aún así, Él los amó hasta el fin. Una historia triste con una esperanza viva. Judas y Pedro fueron hombres muy cercanos a Jesús. Ambos lo conocieron, lo amaron a su manera, y ambos lo fallaron en la hora más oscura. Judas traicionó a Jesús por interés. Su error fue grave, pero su verdadero fracaso fue no creer que podía ser perdonado. Su desesperación lo llevó a alejarse para siempre. Pedro negó a Jesús por miedo. Su error también fue profundo, pero su corazón quebrantado lo llevó de vuelta al amor de Jesús. Y hoy, esta historia nos enseña que todos hemos sido Judas o Pedro en algún momento. Le hemos fallado a Jesús con nuestras decisiones, con nuestros silencios, con nuestras debilidades. La diferencia no está en cuán grave fue la caída, sino en qué hacemos después. Nos alejamos y nos hundimos como Judas, o lloramos, pedimos perdón y volvemos como Pedro. Jesús sigue mirando, con ojos tristes, sí, pero también con el amor que no se rinde. Un amor que todavía cree en nosotros, un amor que sigue esperando nuestro regreso.